Cuarta prueba de las series mundiales de triatlón que tuvo lugar en Hamburgo los días 15 y 16 de julio. Hasta ese fin de semana el británico Alistair Brownlee y la canadiense Paula Findlay habían ganado 5 de las 6 pruebas de la serie del Campeonato del Mundo de Estro Energy de la ITU, pero ninguno de ellos estuvo en Alemania. Pero a la gente no le importó demasiado, ya que cerca de 250.000 de personas se dieron cita en las calles y canales de Hamburgo para ver cómo luchaban los mejores triatletas del mundo. La prensa también estuvo presente, ya que nadie quería perdérselo. Paula no está aquí, pero seguro que habrá alguien que dará un paso adelante y le arrebatará su plaza. Hamburgo es muy especial para mí porque hay muchísimo público y el ambiente es fantástico. Estoy aquí, así que tengo posibilidades. Lo más importante es terminar o ganar la serie. En todas las carreras los triatletas han ido al 100% y desde el pistoletazo de salida. Te lanzas, cruzas los dedos y vas a por todas. Es lo que voy a hacer. Además, los que no son tan rápidos, de los 8 a los 80, todos forman parte de la mayor competición de triatlón del planeta. Lo verán en los próximos minutos. Bienvenidos a la segunda ciudad más grande de Alemania, donde el deporte es rey, y a un evento mítico en el que se basó la serie de los campeonatos del mundo. Es el 10º aniversario del evento de Hamburgo, la cita por excelencia del Tour del Triatlón, y además representa el Ecuador de la serie de los campeonatos del mundo. Para Alexander Brugankov esta es una oportunidad para encaramarse a lo más alto del ranking, es decir, entre los 4 primeros. Recuerden que el mes pasado fue segundo en Kitzbühel y que es uno de los competidores más duros de todos los participantes. Javier Gómez Noya, el campeón del mundo el pasado año, ganó su primera serie del Campeonato del Mundo aquí en Hamburgo y se llevó por medio el favorito local, Jan Frodeno. Le encanta esta ciudad y podría volver a lo más alto del ranking si gana en este circuito por tercera vez. La prueba de Hamburgo siempre se me ha dado muy bien. Me gusta este sitio, la ciudad. Puede que el tiempo también me favorezca. El año pasado me sentí muy bien aquí. Me costó mucho ganar a Frodo. Él estaba corriendo en casa y estaba en muy buena forma, pero lo conseguí y desde ese momento todo empezó a cambiar. Después llegó otra victoria en Londres. Volví a luchar por el título, algo impensable 2 semanas antes. Así que es cierto que tengo muy buenos recuerdos de este lugar y espero hacer una buena carrera. David House es otro triatleta al que no hay que perder de vista. Por ahora ha hecho una gran temporada con una 5ª plaza en Sydney. En ese momento es 7º del mundo y si lo hace bien aquí podría adelantar posiciones en el ranking. Esta temporada Jan Frodeno ha empezado despacio. Hasta ahora su mejor resultado en 2011 es una 6ª plaza en Madrid. Un notable contraste con el año anterior en el que fue un fijo del podio durante casi toda la temporada. Ha sido 2 veces segundo en Hamburgo, pero nunca ha ganado este evento. La verdad es que la temporada está siendo muy difícil. Nunca me había pasado algo así. Por ahora había tenido suerte y había seguido una línea ascendente, pero este año he forzado demasiado. Me he pasado en los entrenamientos y he comprobado lo que sufre el cuerpo cuando lo sometes a un entrenamiento excesivo. Eres mucho más vulnerable a las lesiones, aunque sean pequeñas, y eso es lo que me ha sucedido. Ahora he vuelto a entrenar al 100%. Llevo una semana sintiéndome muy bien, algo que no me pasaba desde febrero. Y eso también me ha motivado para venir aquí, así que tengo mucha confianza en mí mismo. Voy a apretar en los primeros kilómetros y después iré poniéndome a tono para estar al máximo en Londres. Debido a la ausencia de los hermanos Brownlee, para Inglaterra las posibilidades de medalla recaían en Will Clerc, que fue 4º en la prueba de Kitzbühel, y en Tim Don, campeón del mundo en 2006. Don aspira a una 4ª participación consecutiva en los Juegos Olímpicos del año que viene. Chris McCornack no logró terminar en Kitzbühel en su muy esperado regreso a las competiciones de la ITU, pero sigue despertando mucha expectación y aspira a estar en los Juegos Olímpicos. El triatleta de 38 años no tiene fácil llevarse una medalla, pero es una oportunidad para poner a prueba su estado de forma, sobre todo contra Brad Kalefeld y Brendan Sestos, sus compatriotas australianos. Londres será el siguiente escenario de las series mundiales de triatlón. En Hamburgo, como siempre, mucho público a lo largo del recorrido de la 4ª prueba del mundial de esta modalidad. La competición masculina se disputó en un día soleado con una temperatura de 27 grados centígrados y vemos las ciudades que han albergado hasta ahora las citas de las series mundiales: Sydney, Madrid, Kitzbühel y la última parada, Hamburgo. Y vamos a ver a continuación el circuito que debieron realizar los triatletas que estuvieron en Hamburgo, 1.500 metros de natación, luego después de la primera transición el segmento de ciclismo, un circuito muy técnico
que discurría por las calles con muchos giros, por las calles del centro de Hamburgo para completar 40 kilómetros. Y por último, la carrera a pie, 4 vueltas para completar 10 kilómetros. Y nos situamos en la mañana del pasado día 16 de julio, cuando tuvo lugar la prueba masculina y con la ausencia de los hermanos Browley, más opciones para Javier Gómez Noya, al que vemos con el número 2 en su gorrito, y junto a él el suizo Sven Riederer. En Hamburgo el número 1 lo llevaba el ruso Alexander Bryukankov. Momento de la salida de la cuarta cita de las series mundiales. El vencedor se adjudicaría 800 puntos salida limpia y el agua, que tenía una temperatura de 19 grados centígrados. Primeros minutos de competición en Hamburgo, una de las ciudades en las que se vive con intensidad este deporte y que tiene una gran tradición a la hora de albergar acontecimientos punteros en lo que al triatlón se refiere. Primeros instantes, primeros minutos, primeras brazadas de los hombres que comenzaron la prueba en Hamburgo. Y vemos repetida la salida de la competición masculina con Javier Gómez Noya, bicampeón del mundo en 2008 y 2010. En Hamburgo tomaron la salida 63 hombres y finalizaron 50, 13 se quedaron a medio camino. Y este hombre es el triatleta eslovaco Richard Varga, que iba distanciado del resto. Su distancia la apreciaremos a continuación en la siguiente imagen, en la que veremos a Javier Gómez Noya tras él y después el resto de los triatletas en este primer segmento. Javier, que fue este año primero en Sydney en la cita que abrió las series mundiales, luego tercero en Madrid, donde solo fue superado por los hermanos Browley, Alistair y Jonathan. No participó en Kitzbühel y que acudió a Hamburgo, donde estaba recuperándose de una gastroenteritis. El excelente triatleta español. La salida de Richard Varga para ir de nuevo al agua después de ese girito y completar la segunda de las vueltas. Javi Gómez Noya era segundo en ese momento, tenía 11 segundos de desventaja con respecto al eslovaco, que dominaba la natación. Y tras él, pues una hilera de triatletas que poco a poco salían del agua para volver de nuevo después de hacer ese girito en tierra, lanzarse otra vez y continuar nadando. Jan Frodeno, el alemán y campeón olímpico, título que logró en China en 2008, salió del agua en tercer lugar, a 20 segundos de Varga en este primero de los 3 segmentos de los que consta cada una de las pruebas de triatlón. Recuerden, 1500 metros para el segmento de natación. Ahí vemos sobreimpresionados los nombres de cada uno de los triatletas que salían y esas imágenes ralentizadas en las que primero los veíamos nadando, luego dando ese girito en tierra para volver de nuevo al agua. Y esa es la distancia entre Varga, el dominador del segmento de natación, y Javier Gómez Noya, que era segundo último esfuerzo para el eslovaco en este segmento que abría el triatlón de Hamburgo. Y mucho público, como siempre, en esta ciudad alemana que jaleaba a los triatletas. Y Varga, que concluía en solitario y en primera posición, claro, el primero de estos segmentos. El tiempo que empleó, 16 minutos y 54 segundos. Y se dirigía a la zona de boxes. Estaba realizando la primera de las transiciones, la T1. Y vean la cantidad de público, la cantidad de espectadores que había en los alrededores del Ayuntamiento de Hamburgo, donde estaba la zona de boxes. Ese es el momento de la salida del agua de Javier Gómez Noya. Nuestro compatriota lo hizo a 20 segundos de Richard Varga, al que vemos ahí preparado para coger la bicicleta. Se coloca el casco y a encarar los siguientes 40 kilómetros. Y al fondo vemos a Javier Gómez Noya, que se va quitando su gorrito, y preparado para coger la bici, y tras ellos todos los demás que llegaban a esta zona de boxes. Y este hombre es Jan Frodeno, el campeón olímpico, un triatleta de elevada estatura que comenzó muy bien en Hamburgo, pero que luego tuvo algún que otro problema y no acabó precisamente bien situado. Concluyó en el puesto 43, el hombre que en los Juegos de Pekín en 2008 se proclamó campeón olímpico y que este año no anda tan fino como el anterior. Iván Raña era en ese momento 33º, salió del agua a 49 segundos de Richard Varga. El otro español que participó en Hamburgo fue Mario Mola, que venía de ser cuarto en el europeo que se disputó en Pontevedra. Esos son los primeros instantes del segmento de ciclismo, con el hombre que dominó la natación, Richard Varga, un pelín nada distanciado del resto, quedaba por delante todo este segundo segmento y pronto fue absorbido por el resto. Le seguían muy de cerca Frodeno, Gómez Noya,
junto con otros triatletas y el grueso del pelotón, les pisaban los talones. Y esta es la clasificación después del primer segmento del de natación, con Richard Varga, el hombre que hizo el mejor tiempo, seguido de Javier Gómez Noya y Jan Frodeno. El 16º mejor tiempo para Jens Tompf, a 37 segundos el danés de Richard Varga. Y volvemos de nuevo a la prueba de ciclismo, que discurrían, como podían apreciar, por las calles de Hamburgo. Un circuito urbano muy técnico, con muchos giros, lo que aún le hace más complicado. No es excesivamente duro, pero sí, como les comentaba anteriormente, muy técnico. Ahí vemos la penalización, el penalty box para dos hombres, los dorsales 61, que es el que llevaba el veterano Chris McCornan, y el número 15 de Jan Frodeno. Ya les decía que el alemán no tuvo su día, tuvo un percance más en este segundo segmento, lo verán después, en el que los triatletas dieron 8 vueltas para completar los 40 kilómetros reglamentarios. El neozelandés Chris Gembel y el danés Emil Dalgaard por delante del pelotón, que les seguía muy de cerca, y como siempre, mucha gente siguiendo en directo las evoluciones de los triatletas por todas las calles por las que discurrían, por las que pasaban estos deportistas. Recibían el calor de la gente, que no paraba, no cesaba ni un momento de animarles. 250.000 personas salieron a la calle para presenciar las evoluciones de estos grandísimos deportistas como son los triatletas. Y vemos como la distancia de Gembel y Dalgaard era mínima, cuando llevaban más de 52 minutos de prueba. Y les comentaba que Frodeno no tuvo su idea, y lo comprobamos en esa imagen. El campeón olímpico pinchó una de sus ruedas y perdió un tiempo muy valioso. Un problema en su bicicleta que ya no le permitió estar con los que se jugaron los primeros puestos, con los que lucharon por las medallas. Pero bueno, parece que no se lo tomaba muy mal el grandísimo triatleta alemán, el campeón olímpico. Y vemos en la repetición ahí cuando el alemán tiene ese pequeño percance. Bueno, ese pequeño no, ese gran percance que le impidió disputar la victoria en la prueba de las series mundiales que tiene lugar en su país, en la cuarta prueba de las series mundiales de triatlón. Lo que sí parece es que no se lo tomó muy mal, se lo tomó con resignación. Más de 1 hora y 13 minutos de prueba, y los triatletas que realizaban los últimos minutos del segmento del ciclismo, que al igual que el de natación, pues no fue excesivamente vistoso. Eso sí, los triatletas rodaron rapiditos bajo el sol que lucía el pasado sábado, día 15, en la ciudad alemana de Hamburgo, en la cuarta prueba del Mundial de Triatlón, cuando el segmento de ciclismo estaba a punto de concluir. Ya estaban preparados para realizar la segunda de las transiciones. Iván Raña marcaba el mejor crono, eso sí, con el mismo tiempo que Riederer, Gemmel y Gómez Noya y otros 3 triatletas más, pero en un puño, un grupo muy compacto de triatletas. Javi Gómez Noya colocándose las zapatillas para la carrera a pie. Javier es el hombre que lidera el ranking olímpico y cuya segunda fase, por así denominarlo, comenzó en la prueba de las series mundiales que tuvo lugar en Madrid, en la madrileña Casa de Campo, el primer fin de semana del mes de junio y primeros instantes de la carrera a pie. Recuerden, 10 kilómetros divididos en 4 vueltas a un circuito por las calles de Hamburgo, y entre los mejores situados en ese momento Javier Gómez Noya e Iván Raña. Y Jan Frodeno en la transición de bici a carrera a pie tenía una pérdida de tiempo de 2 minutos y 11 segundos con respecto a los mejores, con respecto al grupo en el que estaba Iván Raña. Y como no, que recibe el aliento del público, sus compatriotas que jalean, que aplauden, que animan al triatleta alemán. Y esa es la clasificación tras la disputa de los 2 primeros segmentos, con Iván Raña, Sven Riederen, Chris Gemmel, Javier Gómez Noya, Mullin y otros corredores en el mismo tiempo, en un grupo muy compacto, en el grupo en el que había muchos triatletas. Y volvemos a la carrera a pie, con Javier Gómez Noya tirando del grupo formado por una docena de triatletas, y junto a él el australiano Brad Kalefeld. En esta toma aérea podemos apreciar ese grupo de hombres que encabezaba la prueba. Y este hombre que vemos de verde con el número 61 es Chris McCornan, un veterano de 38 años que fue campeón del mundo en 1997.